Hola, bienvenidos de nuevo a este curso de mecánica cuántica. En esta ocasión estaremos viendo sobre fuerzas de intercambio y presión de degeneración, que son dos aspectos en los cuales el carácter fermiónico o bosónico de la materia pues es preponderante. Vamos a comenzar tal como lo hace en el libro, viendo lo que es lo que le llaman fuerzas de intercambio. Para este caso vamos a considerar directamente. Eh, Recuerden que el estado para un sistema de dos partículas y que fuera de bosones es correspondiente a 1 sobre raíz de 2. Poner esta... Vamos a pensar que es un sistema que tiene dos estados disponibles solamente, además de que son solamente dos partículas. Es decir, en este caso tenemos una función de onda o un vector de estado más bien que está pues ya está normalizado y en el que el carácter individual de las partículas se difumina, ¿no? Y en el que estamos pensando pues obviamente que son indistinguibles. Para el caso de fermiones simplemente vamos a tener un menos aquí. Si hacemos lo que es el producto interno con R1, R2, pues obtenemos la versión tipo función de onda más bien para este vector de estado. Y básicamente lo que queda es esto que escribimos, ¿no? Que es básicamente la misma forma de arriba, pero especificamos que phi A se refiere a la partícula 1 y phi B a la partícula 2 en este sumando, mientras que en el otro sumando phi B se refiere a la partícula 1 y phi A se refiere a la partícula 2. Entonces sabemos también que en el caso de fermiones, de bosones es más y para fermiones es menos. Tendríamos un menos por aquí. Entonces vamos a partir de esto, y decíamos, vamos a considerar un sistema en el que tenemos dos estados distintos. Si fuera el mismo estado, entonces básicamente la función para fermiones se convierte en cero, porque sabemos que no pueden estar en el mismo estado las dos partículas. Entonces, para poder hacer la comparación, vamos a pensar en que sean dos estados distintos y que individualmente están normalizados. Esto también va a ser muy importante. Ahora, lo que nos vamos a fijar es en la separación entre las dos partículas. Esto es parecido a la dispersión que veíamos en el principio de incertidumbre, pero ahí el caso era para solo una partícula, considerar x menos el valor promedio de x. Entonces, esa diferencia es importante porque aquí lo que decimos es que cuando logras localizar las dos partículas, independientemente de que no las puedas distinguir, cuál es el promedio de su separación o de una medida de la dispersión, ¿no? Porque esta cantidad sabemos que de ser negativa la fuerza hace que sea positiva, tal como en el caso del principio de incertidumbre. Entonces, básicamente el desarrollo de esto es x1 elevado al cuadrado promediado más x2 elevado al cuadrado promediado menos 2 veces x1 por x2 en promedios. Entonces, vamos a calcular uno por uno de ellos y recordar que en realidad esto corresponde a un ensanguichado. Por ejemplo, si se refiere al caso bosónico, entonces lo que quiere decir es que estamos poniendo esto y mediante la misma relación de cerradura, es decir, esto es la interpretación que hacemos de estos simbolitos de aquí, y mediante la relación de cerradura eso se convierte en las integrales que ya conocemos para valores promedio de cantidades. Entonces en este caso esos valores promedio, por ejemplo para el caso de x1 elevado al cuadrado, básicamente lo que vas a tener, vamos a pensar primero en el caso de bosones, pero de manera automática vamos a estar pensando también en el caso de un signo negativo posible. Entonces si se fijan, en realidad vas a multiplicar por la izquierda por phi conjugado, y 1 entre raíz de 2 por 1 entre raíz de 2 va a dar 1 medio. Y aquí lo que se va a dar es una integral doble de phi a conjugado. En este caso, por el momento voy a omitir, pero el de la izquierda se refiere al R1, el de la derecha se refiere al R2. Entonces aquí va a ser phi b conjugado más phi b conjugado, phi a conjugado, ensanguichando a lo que es x1 elevado al cuadrado, ya como
deja de ser operador y ahora lo pensamos como un múltiplo, gracias a que estamos en el ámbito de las funciones de onda. ¿Y a qué va a ser? Phi a phi b más phi b phi a. Y aquí la integral se hace sobre tanto la partícula 1 como la partícula 2, que consideramos indistinguibles, obviamente. Entonces, ya que tenemos esta forma, obviamente tenemos que desarrollar. Recuerden que a la izquierda solo se refiere a la partícula x1, por lo tanto solo ella es integrable, y los múltiplos adecuados siempre sobre la izquierda, ¿no? Entonces el desarrollo otorga que esto sea un medio de todo lo que sigue. Si hacemos el múltiplo primero de este con x1 al cuadrado con este, lo que se otorga es una integral de phi a conjugado sobre x1, obviamente. Aquí sería x1 al cuadrado phi a de x1, y lo que nos queda para el caso del x2, que ya se convirtieron en integrales separadas porque solo depende de las otras cantidades, aquí es phi b conjugado de x2 y multiplicado por phi b de x2. Como están normalizados, esta cantidad va a ser igual a 1. Por otro lado, lo que nos va a quedar, en esta ocasión lo voy a desarrollar, es, para el caso de fermiones, lo que vamos a tener es un menos por aquí. Entonces lo que tenemos es que vamos a considerar el caso positivo, es decir, los dos primeros términos van a ser los positivos, aquí va a ser menos por menos da más, entonces nos va en ambos casos. Y para el caso, esta integral es phi b conjugado, x1 al cuadrado, y lo que quedó es phi b de nuevo, ¿no? Entonces quedó phi b de nuevo de x1, ese menos por menos queda más. En ambos casos, tanto para fermiones y bosones, pues, es lo que decíamos. Y mientras que queda aquí multiplicado por la integral de phi b de phi a conjugado con phi a de x2. Es decir, que fue tomar en cuenta esta segunda entrada y esta segunda entrada, que solamente son las que dependen de x2. Y por último tenemos los términos cruzados. Estos serían positivos en el caso de fermiones, de bosones, perdón, y en el caso serían negativos en el caso de fermiones. Entonces en este caso sería integral de phi a conjugado, la primera entrada, con la primera entrada acá, x1 al cuadrado con phi b. Y esto sería de x1. Integral, decíamos, ahora es de phi b conjugado con la segunda entrada aquí, que es phi a de x2. Pero esta cantidad es 0. ¿Por qué es 0? Porque dijimos que son ortogonales los estados individuales. Y por último, lo que queda de término cruzado es, que sería positivo o negativo en el otro caso, la integral de phi b conjugado, de phi a conjugado, perdón, phi b conjugado, que es la primera entrada, x1 al cuadrado, y phi a es sería que cambiaría de signo posiblemente con fermiones, ¿no? Y esto sería de x1, y la integral por último de estamos con este y con este, entonces sería phi a conjugado por phi b de x2, y esta cantidad también es igual a 0 por la misma razón que dijimos hace un momento. Entonces esos dos últimos son 0. Entonces básicamente, como también esta cantidad es igual a 1 porque está normalizado, entonces lo que tenemos es que x1 cuadrado es igual a un medio de lo que podemos llamar, ahora como las partículas son indistinguibles, simplemente podemos decir que este es, para una de las partículas, el promedio de x al cuadrado, siempre y cuando la partícula esté exactamente en el estado A, la partícula individual. Luego más, aquí lo que tenemos es que la partícula tendría que estar en el estado B. Es decir, lo que se refiere es que esto es nada más ponerlo con phi A y con phi A aquí. Eso es lo que se refiere, es ensanguichado. Si quieren tomarlo como notación nada más, y aquí es x cuadrada siempre y cuando la partícula se refiera a ese ensanguichado al estado de la partícula B.
Ahora, como la partícula, el hecho de poner x1 al cuadrado o x2 al cuadrado, aquí es irrelevante si ponemos, es decir, si cambiamos el subíndice, lo único que van a cambiar es el orden de las integrales, pero vamos a obtener el mismo resultado. Términos cruzados que van a ser igual a 0 y términos positivos que van a sumarse. Entonces x2 al cuadrado también va a ser un medio de x cuadrada en el estado A. Nada más van a ser cambiados obviamente, pero el orden de los sumandos no afecta. Entonces dio lo mismo. Ahora podemos ver qué pasa con los estados individuales, es decir, estos términos que se pueden ver como que tienen que ver con algo de interferencia tal vez. Entonces, en ese caso, aquí tal vez hicimos algo mal, ¿verdad? Sí, seguramente. Es decir, el término cruzado, no queríamos decir esto, la multiplicación en realidad, aquí es, hay que tomar en cuenta aquí esto, que es x1, x2, el promedio de la multiplicación de los dos operadores. Porque queda x1, x2 y x2, x1 sumados. Entonces aquí es más bien x1, x2. Que si no, no sería interferencia, ¿verdad? Tendríamos el promedio de una partícula y el promedio de otra multiplicados individualmente. No es lo que queremos. Lo que queremos es x1, x2, pero el promedio de esa multiplicación. Entonces básicamente, de nuevo va a ocurrir un tipo de ensanguichado como este. Así es que lo vamos a leer de ahí, en lugar de poner de pensar x1, x2 al cuadrado. Permítame, nada más voy a hacer un reacomodo breve aquí para poder observarlo. Este ya lo pusimos aquí. Y este vamos a mandarlo un poco hacia arriba. Entonces, decíamos que vamos a leerlo directamente de allá de arriba, porque lo que ocurre es que vamos a tener el mismo tipo de múltiplo, pero en lugar de tener x1 al cuadrado, lo que tenemos es x1, x2, básicamente. Entonces, salvo esa diferencia, todo lo demás está igual, en lugar de que tener x1 al cuadrado. Pero esto afecta de manera, lo único que afecta es que en lugar de tener x1 al cuadrado aquí, vamos a tener x1 solamente. En lugar de tener aquí un múltiplo 1, vamos a tener un x2 porque es el que se puede encerrar dentro de la integral. Es decir, podemos copiar todo y de una manera muy directa, tal como lo hacemos aquí. Es decir, aquí lo único que va a cambiar es que va a aparecer x1, aquí va a aparecer x2, aquí va a aparecer x1, aquí va a aparecer x2, aquí va a aparecer x1, aquí va a aparecer x2, y aquí va a aparecer x1 y aquí va a aparecer x2. Entonces, de hecho podríamos leerlo directamente de ahí, puesto que el resultado ya lo voy a poner cuál es, básicamente, porque ya podemos verlo, que aquí es el promedio en el estado A de la variable x1. Entonces esto sería un medio de x en el estado A por x en el estado B. Eso es lo que acabamos de decir, porque aparece x2 ensanguichado de la misma forma. Esa es la notación para eso. Luego más, aquí es x1 en el estado B, entonces sería x en el estado B, y este sería x en el estado A. Y en los dos últimos aparecería x1 en el estado AB, podríamos decir. Entonces esto podríamos ponerlo como x en el estado A, B. Es decir, este lo que se refiere es el estado phi A y este se refiere al estado phi B. Entonces voy a utilizar yo esa notación para eso. Mientras que este, o sea, no se hicieron cero. ¿Por qué? Porque aquí sí es el elemento matricial de x2 entre el estado B y el estado A. Ya hemos hablado también de eso, de las notaciones matriciales, así es que espero que eso no les confunda. Y esto sería x en el estado B y A. Que de hecho, este es el conjugado de esto de aquí. Y de manera similar, aquí aparecería el estado B y el estado A. Entonces sería esto entre el estado B y el estado A. Mientras que este es entre el estado A y el estado B. Entonces entre el estado A y el estado B es x.
Entonces estas sumas, si se fijan, se suman por pares. Entonces esto es lo mismo que si pusiéramos, en lugar de tener un medio, vamos a tener dos veces cada cosa. Entonces tenemos que esto es xa, xb. Ya reunimos los dos primeros términos con eso. Y este de aquí decíamos que es el complejo conjugado. Uno es el complejo conjugado del otro. Y por lo tanto lo que quedó es esta magnitud elevada al cuadrado. Que esos dos últimos términos se sumaron uno con el otro. Entonces ya por fin podemos hacer la suma. Recuerden que en realidad lo que teníamos es que esto era esta cantidad más esta cantidad menos dos veces este producto. Ese era el resultado. Vamos a decir entonces, vamos a cambiarle aquí un poquito el color. Por lo tanto, lo que es esta cantidad que queríamos es igual a la suma de la suma de estos dos, pues se suman consigo mismo y se cancela el 1/2 básicamente. Entonces sería x cuadrada en el estado A, ese promedio más el promedio de x cuadrada, siempre y cuando esté la partícula en el estado B, cualquiera de las dos, menos dos veces x en el estado A, x en el estado B, menos dos veces x entre los estados A y B al cuadrado. Y algo que me faltó mencionar, recuerden que en el caso de fermiones esto aparece como un menos. Entonces lo único que cambió, mientras que para estos dos primeros casos era igual a 0, para este último caso de término con interferencia, lo que tenemos es que esos dos casos correspondían a estos dos de aquí. Entonces lo único que cambia de signo es este último. Entonces esto de aquí es para fermiones, mientras que este caso que mencionamos todo el tiempo era para bosones. Si ustedes se fijan, si tomamos en cuenta el caso distinguible como referencia, decíamos que ese no es físico para partículas idénticas, pero como cuestión de comparación, lo que tendríamos es que en el caso de que las partículas fueran distinguibles, básicamente el vector de estado correspondiente hubiera sido, en lugar de la simetrización o antisimetrización, simplemente sería el estado phi A, phi B. Entonces, si lo piensan un poco, como no existe esa cuestión de la simetrización, no salen cuatro términos, y básicamente todo esto de aquí, si fueran distinguibles, esto sería lo único que aparecería para este desarrollo, de hecho, en el cual pudiste distinguir entre ellas, y de tal forma que así es como ese sería el resultado. Entonces, la comparación con distinguibles, entre distinguible e indistinguibles, es este último término. Entonces, voy a mencionarlo así. Este es el caso de distinguibles. Por lo tanto, bosones, como tiene este signo menos, se acercan entre sí, y fermiones, como tienes este signo más, se alejan. Entonces básicamente esa es la idea de lo que le llaman en textos, lo que le llaman fuerzas de intercambio. No vamos a andar más en esto, pero básicamente esta es una de las ideas de decir por qué dos fermiones muy cercanos no pueden, más bien tienden como a alejarse, pues, ¿no? Entre sí los fermiones. Y eso, hay casos extremos en los que surge, ya se puede ver más bien desde un punto de vista más estadístico, y eso es justo lo que vamos a ver.
Pero bueno, esto ya es un primer ejemplo de esto y es solamente para el caso de dos partículas. Vamos a ver cómo esto se vuelve bastante extremo eh, en el caso de lo que le llamamos presión de degeneración. No es exactamente lo mismo, pero el origen sí es el mismo. Es decir, la cuestión de cómo se comportan las funciones de onda ante intercambio de partículas idénticas. Entonces, básicamente, por cierto, antes de continuar con esto, la idea es que cuando tienes fermiones demasiado separados, sí puedes pensar, recuerden que este tipo de términos tienen que ver con, que las funciones se estén traslapando entre sí. Entonces ya habíamos hablado un poco de eso antes también, y entonces tal vez en el libro de Cohen-Tanuji puedan ver ahí un poco de cuándo puedes considerar los sistemas como por separado y ese tipo de cosas, ¿no? Aunque también el mismo Griffiths hace una pequeña discusión sobre eso. Ahora lo que vamos a mencionar es presión de generación. Esto se refiere a, vamos a considerar un gas, y ahora sí va a ser necesariamente de fermiones. Antes vimos la comparación entre fermiones y bosones, se acercan o se alejan, de acuerdo a una cuestión que sería más empatada con algo clásico, en el que las partículas siempre puedan ser distinguibles. Y ahora lo que tenemos es, vamos a pensar en un gas de fermiones. Esto puede ser válido para muchas situaciones en las que sí existe ese traslape al que me refería hace un momento. Entonces lo que tenemos puede ser, por ejemplo, electrones en un sólido que se estén moviendo a través de la red. Puede ser el caso de cómo interactúan entre sí gracias a que exista un gran acercamiento, como ocurre en estrellas, y de hecho ese es uno de los temas en los que esto se usa más, este argumento, ¿no? No sé si de las primeras personas que empezó a estudiar esto es alguien de apellido Fowler. De hecho, basado en el trabajo de Fowler, en su momento alguien obtuvo un límite para cierto tipo de estrellas, para la masa de cierto tipo de estrellas, que se llama Chandrasekhar, ¿no? Entonces, por el momento nada más vamos a especificar a qué nos referimos con esto. Entonces, pero antes que esto, me estaba faltando mencionar que aquí no se incluyó spin. En el caso del spin, si lo agregamos, lo que va a suceder es que vamos a poder tener cosas, en lugar de tener phi R2, R1, ya hemos hablado de spin, y básicamente lo que vamos a hablar enseguida tiene que ver con, pues, considerar que tengamos spin, ¿no? Entonces, para incluir spin, tomamos en cuenta lo que ya hemos visto, pero también agregamos una parte, obviamente esto es independiente de todas las cosas que tengan que ver con lo espacial, pero lo que tenemos es la posibilidad de partículas 1 y partícula 2 con el mismo spin. Tienen que tener el mismo spin, ¿no? Entonces, en el caso de fermiones, por ejemplo, en el caso de partículas 1 medio en particular, lo que va a suceder es que vamos a tener dos posibilidades solamente que tengan spin up, spin down, y dependiendo de si el conjunto corresponde a un estado simetrizado, por ejemplo, en el caso que llegamos a ver que este era un estado simetrizado, si ustedes recuerdan, perdón, este sería spin down para la primera partícula, spin up para la segunda partícula. Entonces, en este caso, la idea es que es simétrico, y entonces esto impone para que toda la función de onda total eh, siga siendo antisimétrica tal vez, o simétrica. Entonces esto le impone ciertas propiedades a esto, ¿no? Directamente. Sobre eso, pues se lo voy a encargar de algo de ejercicio más bien, ¿no? Para que lo practiquen. Por ejemplo, en este estado que correspondía a tener un S total igual a 0, mientras que el M es igual a 0 también. Entonces lo que tenemos es que
es que si lo que vas a tener es que la función de onda se mantenga antisimétrica ante el intercambio de las dos partículas, pues esta tiene que tener, como este es igual a, o bueno, podría ser el estado de singulete que teníamos con un menos así, más bien. Este sería este de aquí. Este ya es antisimétrico y lo tienes que multiplicar por una función que sea simétrica, básicamente. ¿Por qué? Porque antisimétrico con simétrico te va a dar antisimétrico. Si multiplicaras antisimétrico con antisimétrico, te daría algo simétrico. Y así sucesivamente. Entonces sí hay algo, el spin se incluye de una manera muy simple y natural. Ahora vamos a hablar con argumentos un poco menos específicos a la función de onda, pero sí vamos a tomar mucho en cuenta lo que le llamamos el principio de exclusión de Pauli. Entonces lo que tenemos es un gas de muchas partículas. Vamos a pensar específicamente que el gas, si va bajando la temperatura, los estados disponibles de energía cada vez son menores. Y entonces llega un momento en que el estado de menor energía tiene que estar ocupado forzosamente. Entonces básicamente es un gas en el cual todos los estados de energía disponibles más bajos. El gas del que vamos a estar hablando es un estado que se va a llamar degenerado. Entonces lo que vamos a hablar de que no solamente degenerado, vamos a hablar de totalmente degenerado. Un estado totalmente degenerado va a ser en que todos los estados de más baja energía se miran ocupados. Ya hemos hablado más o menos de este concepto, también lo mencionamos antes. Y básicamente lo que vamos a tener aquí es que para cierta energía vas a tener una partícula tal vez disponible, pero también la partícula que tenga el spin opuesto, porque vamos a pensar un fermión que sea un medio o menos un medio su spin. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces el siguiente estado que se llene de energía, al llegar a temperatura tendiendo a cero, se llega a esa idea de que todos los estados se llenen. Y entonces a eso se le llama, que el estado se llama estado totalmente degenerado. El máximo nivel de energía de ocupación se le llama energía de Fermi. Entonces sería energía de Fermi. También el máximo momento disponible para este caso, podrías hablar de algo que le vamos a llamar momento de Fermi. Entonces nada más así lo voy a mencionar de manera vaga como los máximos, obviamente con la condición de que estamos hablando de algo a temperatura tendiendo a cero. Eso, obviamente este concepto es como irte al caso más extremo, pero aún así los estados degenerados se dan independientemente de que tengas temperatura tendiendo a cero o no. Pero digamos que este es el caso más fácil de analizar. ¿En qué tipo de sistemas? Bueno, entonces tenemos nuestro sistema que está especificado por ciertos números cuánticos. Puede ser un sistema tipo hidrógeno, tipo cuerpo negro, una caja en la que encierras partículas. Y de hecho vamos a tomar ese último ejemplo. Vamos a tomar la idea de que además vamos a hablar de partículas no interactuantes. Entonces, vamos a tomar primero el caso, digamos que solo tenemos una dimensión disponible y que algo lo tenemos encerrado ahí. Entonces, básicamente, vamos a comenzar con la idea de partícula en caja. Si ustedes se fijan, entonces los estados disponibles que tenemos, ya los hemos mencionado antes, con la condición de que no exista fuera de la caja la partícula, y vamos a pensar en un caso unidimensional. Como recordatorio, en este caso las energías disponibles son n cuadrada pi cuadrada h barra cuadrada sobre 2ma cuadrada. Y si ustedes recuerdan, dentro de la caja lo que tenemos es la partícula básicamente está libre, entonces la energía total se relaciona
con P cuadrada sobre 2M. Entonces, lo que tenemos es que podemos decir que Pn es igual a la raíz de 2, tomando en cuenta la igualdad de n con esto, 2men. Entonces tienen una serie de momentos disponibles. Pn, decíamos que si multiplicamos por 2m se cancela este 2m, y al sacar raíz cuadrada queda simplemente como n pi h barra sobre a, ¿verdad? Esto va a ser bien importante, lo vamos a estar usando en este desarrollo. Al pensar, es decir, las partículas están encerradas en un espacio, por ahorita lo estamos considerando de una sola dimensión, y esto vamos a considerarlo que va a ser válido sea en el caso relativista o no relativista. Es decir, esta relación la vamos a considerar más fundamental que el caso de la energía. Esto se puede argumentar, pero no lo vamos a hacer por ahorita. Entonces, en donde n sabemos que corre de 1, 2 en adelante. Entonces, tenemos, como sabemos, lo que mencioné hace un momento fue que la función de onda va a tener que ver con algo que tenga que ver espacial y algo que tiene que ver con algo intrínseco, ¿no? Tenemos este tipo de producto tensorial en el que esto se refiere a los estados de spin, y para el caso de partículas un medio solo tenemos esas dos posibilidades, más un medio o menos un medio. Es decir, el conteo de energías, por ejemplo, la energía total, le voy a poner este símbolo así, sería la sumatoria desde k igual a 1. Vamos a pensar en, por simplicidad, esto no cambia mucho si agregas una partícula más, en el caso de muchas partículas, vamos a considerar que tenemos un número par de partículas. Entonces va a ser la sumatoria desde k igual a 1 hasta n sobre 2. Esto va a ser válido para n partículas de 2 veces EK. ¿Por qué razón? Porque estamos poniendo simplemente el conteo de la mitad de partículas. Dos de ellas tienen la misma energía, precisamente porque una puede tener spin up y la otra spin down. Y así quedamos. La realidad es que este tipo de sumatorias pueden cambiarse en el caso de muchas partículas. Para muchas partículas podemos hacer la sumatoria, la podemos cambiar por integración. Entonces eso es lo que vamos a hacer, y vamos a considerar para cualquier tipo de integral o de sumatoria, por ejemplo, dos veces, tomando en cuenta eso del spin, dos veces la sumatoria desde k igual a 1 hasta n sobre 2 de cualquier función de p de k. Esto va a ser aproximadamente igual. A ver, permítanme un momentito. Esto va a ser aproximadamente igual a 2a sobre pi h barra la integral desde 0 hasta pf, que va a ser el momento de Fermi, de esta integral. ¿Cómo se justifica esto? Esto es una cuestión de normalización. Obviamente estamos con el caso unidimensional. Es una normalización con respecto a los estados disponibles. ¿Por qué hicimos eso? Porque ya vimos que esto es n pi h barra sobre a. Entonces, el dp lo convertiste, en lugar de irte de uno por uno el conteo, estamos hablando de un conteo infinitesimal, y eso va a sustituir a lo que es la n básicamente. Entonces esto de aquí lo que indica es que normalizaste adecuadamente como con esta densidad. Entonces podríamos decir que eso básicamente lo que indica sería como la densidad de estados en el espacio de momento, en P. Y obviamente podemos hacer ya la generalización a 3 dimensiones de todo esto,
o sea, vamos a decir en 3D, lo que vamos a hacer es que Px vamos a poder considerar Px, Py y Pz. Y por lo tanto, ese tipo de integral, el estado, esto de aquí se tendría que convertir a un cubo. Entonces vamos a pensar en una caja como tridimensional con las mismas dimensiones posibles. En realidad lo que estamos hablando es en el espacio de momentos, básicamente, considerando el límite que impone precisamente la energía de Fermi, ¿no? Entonces en este caso estamos hablando más bien que hay un PF final posible en cualquiera de las direcciones. A eso nos referimos con PF. Entonces básicamente la idea aquí es aproximadamente que, bueno, aquí hay un detallito de que los momentos, puedes pensar moverse a la izquierda o moverse a la derecha en X, etcétera, pero la realidad es que eso, lo único que tienes con eso son estados equivalentes. Entonces solo consideramos los P positivos. Entonces lo que tenemos es que esto sería como una parte de una esfera y que está limitada a que su radio sea PF. En realidad lo que tenemos es, tal como parece aquí que se alcanzan a ver puntitos, es como un llenado de puntitos. Pero al ser muchas partículas, básicamente esto se hace mucho también en mecánica estadística, si ustedes recuerdan, lo que tenemos es que cambiamos la sumatoria por integrales de nuevo. Y en este espacio de estados, básicamente lo único que necesitas es el primer octante, ¿no? Tenemos 8 octantes correspondientes a las posibilidades de combinación de negativo y positivo en X, en Y y Z. Y lo que tenemos para aquí es Px. Bueno, podría ser más bien Px, Py y Pz, por ejemplo. Entonces en nuestra integral vamos a tener un tipo de integral similar a esto ya para las tres dimensiones, pero solamente en un primer octante. Pero si es en un primer octante es nada más simplemente la octava parte de lo que haces de integración en toda la esfera. Entonces básicamente, por ejemplo, en particular, el número total de partículas va a ser n, va a ser igual a 2, ya dijimos que había un 2 por ahí, a sobre pi h barra elevado al cubo, esta es la densidad correspondiente ya ahora a 3 dimensiones, va a ser un octavo, esto es como el conteo pues, aunque no salga un número exacto n, sale una aproximación suficientemente buena, ¿no? Porque hicimos el paso de cantidades discretas a continuas. Esto sería la integral desde 0 hasta el límite este de momento de Fermi. Y por aquí, fíjense lo que queda, es 4pi p cuadrada dp. Nuestra función simplemente estamos diciendo vamos a sumar sobre todos los estados disponibles. En realidad, esto de aquí es en el espacio de momentos, es el equivalente. Ustedes recuerdan en esféricas, porque en esféricas aquí es el tipo de coordenadas adecuado. Si ustedes recuerdan, esféricas corresponde a hacer la integral de r cuadrada seno de teta de teta, perdón, de r de teta de phi. De r de teta y de phi. Y las integrales en ese orden es desde 0 hasta cierto r máximo, en realidad ahora es pf, es desde 0 hasta pi en el ángulo polar y es desde 0 hasta 2pi en el otro ángulo. Entonces en este ángulo sale 2pi, la integral del seno de teta desde 0 hasta pi en realidad te otorga un 1 menos 1 al evaluarla, te otorga un 2. 2 por 2pi es el 4pi que aparece aquí, y es decir, esto es la variable de magnitud de momento. Es decir, p cuadrada es igual a px cuadrada más py cuadrada más pz cuadrada, pero ya lo tomamos como nuestra variable. Un recordatorio porque podía confundir un poco ese 4pi. Dividimos entre 8 porque estamos solamente haciendo el conteo de la octava parte de la esfera posible de estados. Porque son los únicos que nos interesan, ¿no? No tenemos estados equivalentes para px y py, pz negativos.
Entonces básicamente esto de aquí va a ser esta cancelación. Y obviamente aquí lo que estamos hablando, el resultado de esta integral está muy directo. Te queda a sobre pi h barra al cubo. Y aquí quedó pi por pf al cubo, porque al evaluar en 0 la integral es 0 sobre 3. Entonces podemos hablar de algo que le vamos a llamar el densidad de número, es decir, este es el número total de partículas. Ahora vamos a hablar de la densidad de número. Probablemente en el Griffith lo menciona como ρ, pero yo lo voy a mencionar como n, que es n sobre a cúbica. Entonces básicamente esto es igual a pf, que es el momento de Fermi, entre 3 pi cuadrada h barra al cubo. Y esta va a ser importante porque va a ser nuestra cantidad respecto a lo que vamos a definir muchas cosas. En lugar de hablar de pf, vamos a relacionarlo con n directamente, la densidad de número. Entonces, obviamente este puede considerarse es el número de fermiones por unidad de volumen. Y de hecho, si tomamos en cuenta la relación de Broglie, nos puede confirmar esta idea, porque la relación de Broglie, recuerden que va a decir, para cierto momento hay una longitud de onda asociada. Entonces podríamos decir que lambda f, que es la longitud podríamos decir la longitud de onda de Fermi, como está relacionado como h sobre pf, que sabemos que en realidad h barra es igual a h sobre 2pi. Entonces h es 2pi h barra. Entonces va a ser 2pi h barra sobre pf. Y lo que es n, que es n sobre a cúbica. Por lo tanto, n sería igual a pf al cubo. Pf lo podemos sacar de aquí. Sería 1 sobre lambda multiplicado por este 2pi h barra. Si lo elevas al cubo te queda un 8 pi cúbica h barra al cubo sobre lambda al cubo, obviamente. Lambda f al cubo. Eso es la parte de pf cúbica y nos faltó multiplicar por todo esto que está abajo, que es 3 pi cuadrada h barra cúbica. Entonces aquí tenemos una cancelación. 8 entre 3. Obviamente podemos poner 2 porque tenemos que ver el conteo aquel que habíamos hecho de partícula con spin up y spin down en cada uno de los estados. Pero esto sería 4 tercios de pi por 1 sobre lambda f al cubo, ¿no? Y obviamente lo que te está diciendo esto es que lo que tienes es, o lo puedes interpretar como que hay un fermión encerrado en la escala característica dada por lambda f. Es decir, aquí ya sale la cantidad de volumen y estás dividiendo. Acuérdense que n tiene que ver, es n sobre a cúbica. Entonces si pones a cúbica del otro lado, lo que te queda es un volumen. Entonces lo que tienes es volumen entre lambda f cubo. Entonces tiene que ver con esa idea de que un fermión encerrado en un volumen caracterizado por lambda f. Porque solamente cuando a cúbica es igual a lambda f cúbica, esas cantidades se cancelaban. Bueno, entonces todo esto nada más es como mostrar consistencia. Ahora vamos a tomar en cuenta cuál es la diferencia entre caso que le llamamos no relativista y caso relativista. Aquí vamos a tomar en cuenta que E puede, de manera general en relatividad, tenemos la relación E cuadrada es igual a P cuadrada, bueno, voy a poner primero la energía en reposo, M cuadrada C a la cuarta más P cuadrada C cuadrada. Esto es de relatividad, es una de las cosas más sencillas o es la relación que es más buena incluso que el famoso MS cuadrada. Entonces en este caso, lo que tenemos es que entonces E es igual a la raíz cuadrada de esto.
obviamente positiva, m cuadrada c a la cuarta más p cuadrada c cuadrada. Si nosotros queremos ver, podemos tomar dos casos extremos, ¿no? Un caso en el cual, el caso no relativista, podemos decir que la velocidad de las cosas es suficientemente pequeña en comparación con la velocidad de la luz. Entonces, en ese caso, podemos hacer que esto de aquí sea raíz cuadrada. Aquí podríamos poner mc cuadrada por 1 más lo que necesitamos aquí para completar el m cuadrada c a la cuarta que estamos factorizando dentro de la raíz. Sería p cuadrada entre m cuadrada c cuadrada. ¿Están de acuerdo? Porque si ingresamos esto, sería m cuadrada c a la cuarta. M cuadrada c a la cuarta va a cancelar al m cuadrada y el c a la cuarta entre c cuadrada da el c cuadrada. Es decir, daría este término. ¿Por qué hacemos eso? Porque si p es pequeño en comparación con m cuadrada c cuadrada, es decir, aquí está dominando la parte de energía en reposo, entonces esta cantidad va a ser menor que 1. Y si es mucho menor que 1, aquí podemos utilizar sea expansión de Taylor, como le quieran llamar, teorema del binomio. Si ustedes recuerdan que tenemos 1 más x a la n, se va a aproximar, para cuando x es mucho menor que 1, a 1 más nx. Entonces esto de aquí se aproxima, para el caso no relativista, se aproxima bastante a tener mc cuadrada por 1 más p cuadrada entre 2 m cuadrada c cuadrada, porque n es igual a 1 medio, ¿no? Estamos elevando a la 1 medio toda esta cantidad. Obviamente tenemos otros términos, pero la situación aquí, entonces estamos diciendo que E es igual a mc cuadrada más p cuadrada sobre 2m. Obviamente esta es la energía en reposo y esta es la energía cinética usual que tenemos en caso newtoniano. Entonces, para este caso podemos hablar de que vamos a hacer, en lugar de hablar de energía, vamos a hablar de densidad de energía, pero esto va a ser similar a justo lo que hicimos aquí en general, o en el caso particular de n. En lugar de n, ahora lo que vamos a calcular va a ser energía. Entonces vamos a tomar este caso relativista como referencia, pero también vamos a tomar el caso ultra relativista, que es el caso extremo. Este tipo de casos se usan hasta en cosmología, ¿no? Cuando hablas de algo que se llama un universo dominado por radiación, estás hablando en que la energía de reposo es demasiado pequeña en comparación con esto. Entonces piensas que electrones o fotones todos tienen el mismo contexto de moverse a velocidad relativista y por lo tanto E es igual a PC. Esa es la relación que usas en ese caso. Porque simplemente saca la raíz cuadrada de este donde desprecias este. Entonces, caso ultra relativista vamos a llamarle E igual a PC. Vamos a comenzar con el de la izquierda. Entonces lo que tenemos es que vamos a calcular E como un promediado con el mismo tipo de integral que aparece aquí. De hecho lo voy a copiar. Aparece 2a sobre pi h bar elevado al cubo, que tenía que ver con densidad en el espacio de momentos. Por 1/8 también va a aparecer aquí. Y va a aparecer la integral. Y aquí esto solamente va a tomar la forma de un factor. Como hemos visto en otras integrales, ¿cuál es el factor que te convirtió a otro tipo de coordenadas, por ejemplo? ¿Cuál es el factor adecuado, ¿no? Factor de peso le llamamos. Entonces también va a seguir siendo la integral de 0 a pf. Y esta es la función de momento de energía, ¿no? Entonces en el caso no relativista nos queda, aquí quedó mc cuadrada más p cuadrada entre 2m multiplicado por el mismo 4pi cuadrada, el factor de peso que dijimos antes. Entonces cuando realizamos esta integral, básicamente se cancela el 4 con el 2/8 que aparece aquí. Y entonces queda como a sobre pi h barra elevado al cubo, que multiplica un pi, es el pi que sobrevive de aquí. Y aquí quedó mc cuadrada pf al cubo sobre 3. Y aquí quedó p cuadrada porque p cuadrada es p a la cuarta. Entonces quedó como pf elevado a la cuarta, ya que hacemos la evaluación entre 4 por... perdón, p a la 5, ¿no? Quedó p a la cuarta, pero la integral es p a la 5 sobre 5. Y 5 por 2 da 10.
Entonces quedó aquí sobre 10m. Obviamente aquí ya podemos utilizar una relación que ya dijimos arriba, que PF cúbica es 3pi cuadrada h barra cúbica n. Entonces, lo voy a anotar por aquí enseguida. PF cúbica es 3pi cuadrada h barra cúbica n. Uy, tengo muy mala memoria, vamos a ver. 3pi cuadrada h barra cúbica n. Entonces si lo insertamos directamente, esto es lo mismo que decir, ya podemos anotar el resultado. Si se fijan aquí, si pones, bueno, lo voy a anotar aquí. Esto sería lo mismo que si tuvieras a sobre pi h barra elevado al cubo por pi. Aquí sería mc cuadrada, y aquí dijimos 3 entre 3 va a dar 1 en este caso. Entonces quedó por pi cuadrada h barra cúbica n. Mientras que aquí podemos expresar esto como va a quedar a las 5. En realidad lo que necesitamos es sacar raíz cúbica aquí. Quedó esto a las 5 tercios. Entonces quedó 3 pi cuadrada h barra cúbica n a las 5 tercios sobre 10m. Y ya estamos casi. De aquí podemos sacar la parte que tiene que ver con los 3 tercios. El n a las 5 tercios, ese es inevitable. El n aquí es eso. Y se fijan, aquí quedó pi cuadrada por pi, quedó pi cúbica, h barra cúbica también se va a cancelar. Y por lo tanto, mientras que aquí en este pedazo, podemos decir que este factor de arriba es 3 pi cuadrada h barra cúbica multiplicada por 3 pi cuadrada h barra cúbica a la 2 tercios. Porque esto es a la 3 tercios más 2 tercios, son los 5 tercios. Por lo tanto, después de cancelaciones, pueden verificar fácilmente que lo que llamamos ρ, que es e sobre a cúbica, es igual a mc cuadrada n, el número de densidad, sobre 3 décimos. En realidad este 3 es este que está aquí, este 3 de aquí lo insertamos, lo dejamos así tal cual, como 3pi cuadrada a la 2 tercios, y todo esto multiplicado por h barra cuadrada sobre m. ¿Por qué razón? Porque el h cúbica dijimos que sí se pudo cancelar. El pi cuadrada con pi se canceló con pi cúbica. El a cúbica ya lo pasamos del otro lado. Acuérdense que esto era e. Y entonces aquí solamente quedó n a la 5 tercios. Y el h barra cuadrada, ese sí no lo podemos eliminar, porque h barra cúbica sobre h a la 1 tercio es h barra y al cuadrado. Quedó esto. Este es para el caso no relativista. Para el caso relativista simplemente podrías poner p, pc, en la parte de la integral. Y la integral esa es más sencilla, ¿verdad? Va a quedar pc y va a quedar aquí p cúbica básicamente. Entonces te queda p a la cuarta sobre 4. Y eso da como resultado de que ρ va a ser igual, ya solamente voy a poner el resultado, el 4 que está por ahí, las cancelaciones las hacen similares, ahí ustedes complétenlo si quieren, esto es muy sencillo. H barra C por N a la 4 tercios. Con esto nos vamos a quedar que este es para el caso no relativista y este es para el caso relativista. En la próxima estaremos argumentando sobre implicaciones de esto, pero por ahora lo único que nos interesa es... miento. Esto es ya casi lo último. Esto es la forma en que se comporta la densidad de energía. Pero en realidad nos falta un paso importante, ¿no? Decía, es lo último, pero no es cierto. Lo que vamos a calcular, y eso lo vamos a hacer breve, la presión que genera esto. Y a eso es lo que le llamamos presión de generación. Entonces, para la presión lo que vamos a utilizar es la ley de... Le voy a llamar P con esto, en el estilo de los libros de mecánica estadística, para diferenciarlo de momento, ¿no? Entonces esto se refiere es presión. Estamos utilizando ley de termodinámica, en el que un cambio en el volumen te genera cierto cambio en la energía interna. Entonces, como E es igual a ρ por volumen, donde ρ es la densidad de energía,
y como volumen es igual a número de partículas sobre n, que es el número de densidad, es decir, n, podría ponerlo al revés, ¿verdad? Es igual a n sobre b, pero nos interesa esta relación. Entonces lo que tenemos es que P, vamos a calcularlo como el negativo del cambio de la energía con respecto al volumen, y como es ρ por volumen, entonces esto es lo mismo que el negativo de la derivada de ρ con respecto al volumen multiplicado por V más ρ por la derivada del volumen con respecto al volumen, que es igual a 1. Simplemente hicimos la regla aquí del producto de derivadas, y hay que tomar en cuenta solamente lo siguiente. Ya que se destrabe, lo que tenemos es que la derivada de ρ con respecto al volumen va a ser igual, ρ estamos llamando a la densidad de energía, es la derivada de n con respecto al volumen, regla de la cadena de nuevo, puesto así, y la derivada de n con respecto al volumen es igual a menos n sobre v cuadrada, de aquí podemos calcularlo pues, y sería la derivada de ρ con respecto a n. Obviamente aquí podemos de nuevo decir que esto es menos n sobre volumen, que es n sobre v derivada de ρ con respecto a n, porque esto es lo que necesitamos en esta parte. Entonces esto es el negativo derivada de ρ con respecto a v de menos n sobre v derivada de ρ con respecto a n más ρ. Y obviamente n sobre v cuadrada, bueno, podríamos haberlo puesto como aquí como n sobre v cuadrada. Y está multiplicado por v, me faltó esta v. Entonces, esta v va por fuera. Entonces sería nv sobre v, y por lo tanto, la presión, entonces podemos decir que es el n por la derivada de ρ con respecto a n más ρ. Y así es como la podemos calcular de manera muy directa. Entonces, ahora sí, por último, de estas cantidades, la derivada de ρ con respecto a n, por ejemplo, nos otorga un mc cuadrada por aquí un 5 tercios de n a la 5 tercios menos 3 tercios, que son 2 tercios. Pero todavía tienes que restarle menos ρ misma, ¿no? Entonces tienes que restarle esto. Recuerden que aquí multiplicamos por n primero, cuando hicimos la derivada. Entonces multiplicaste de nuevo por n a la 3 tercios, lo que te otorga un 5 tercios. Entonces se va a cancelar el primer término porque le vas a restar ρ misma, en el cual multiplicaste por n. La derivada de ρ con respecto a n, aquí es 1, por ejemplo, en este término. Pero lo multiplicaste por n y volvió a quedar el mismo término. Cuando lo restas, este se cancela. Y el otro se suma, pero se suma en una forma de fracciones. Entonces pueden ver ustedes fácilmente al hacer el cálculo que el resultado es que tienes presión para los dos casos como un quinto al hacer la suma de fracción correspondiente, 3 pi cuadrada a la 2 tercios por h barra cuadrada sobre m. Estos factores quedaron iguales y quedó el mismo n a la 5 tercios, gracias a que multiplicaste por n a la 3 tercios. Y este es el caso no relativista, y el caso relativista es 1 sobre 4 3 pi cuadrada a la 1 tercio h barra c n a la 4 tercios, y este es el caso relativista. Esto está desarrollado en el libro, tal vez un poco distinto. También hay un libro en el que apoya un poco para los conceptos, que es en el de Carroll de Astrofísica Moderna. ¿Por qué razón? Porque esto impacta el hecho de que existe una presión en sólidos, decíamos, núcleos de cierto tipo de estrellas en las que ya se está acabando el combustible nuclear en la parte interna. La situación es que la temperatura empieza a decrecer, pero ahora importa el hecho de que los
electrones. Los electrones se botan, ionizan al sistema, lo convierten en un sistema totalmente ionizado, andan libres y al estar en mucha cercanía entre sí, hacen que la materia se comporte de manera distinta, ¿no? En particular, tal vez sí vamos a mencionar esto en la próxima, en cómo se comportan ante... si aumenta o disminuye la temperatura, por ejemplo. Y en cambio también ayuda a explicar o explica correctamente por qué existen estados de materia tan densos como los que se dan en estrellas que se llaman enanas blancas o en estrellas de neutrones. En todo eso impacta y en realidad en sólidos decíamos es una parte importante, no despreciable, de por qué razón no podemos hundir nuestros pies o nuestras manitas en los sólidos. Entonces siempre podemos decir que gracias a esta presión que aparece aquí, no lo estamos demostrando ni nada, si ustedes ponen cualquier tipo de sólido y no lo puedes atravesar, una gran parte se debe, o una parte no despreciable se debe a este efecto cuántico de la degeneración. Bueno, entonces hasta la próxima. En la próxima vamos a tomar de punto de partida este tipo de cosas, ¿no?